Vamos ahora con el hermano Johnson Cadena de Colombia. ¿El pastor es el esposo espiritual de la iglesia? Sí, no tenemos un texto que explícitamente nos lo dé a entender, sino al momento de empezar a estudiar las sombras y las figuras, es como podemos acoplar esta declaración. Ahora, desgraciadamente te voy a decir que ha habido un abuso de esta enseñanza, principalmente se ha remarcado más en la doctrina del reverendo William Branham, quien la predica, remarca mucho eso, de que el pastor es el esposo espiritual de la iglesia. Pero eso tiene una medida y solamente abarca 1, 2, 3 puntos a lo mucho. Cuando es llevada más allá, más lejos, cuando tratan de usar ese paralelismo de decir, ok, un esposo cuida a su esposa, el pastor cuida a la iglesia. Correcto, está bien, hasta ahí está bien. Un esposo alimenta a su esposa, el pastor alimenta, está bien, pero cuando ya se empiezan a ir más allá y más lejos, aquí tenemos mucho abuso por parte del liderazgo. Tenemos pastores que le intentan decir a las hermanas que son parte de su congregación qué hacer, cómo hacerlo, dónde ir, cuándo ir, etcétera, y ya tomar decisiones en su vida personal que a ellos no les corresponde. Un pastor debe de saber cuál es su límite para con cada miembro de la iglesia y todavía más con la esposa, porque no podemos anular la autoridad de la cabeza del hogar con mi autoridad como pastor. En el momento en que yo anulo la autoridad del esposo, cuando yo le digo, pues yo soy su pastor y aunque su esposo lo diga, usted va a hacer como yo digo, yo estoy haciendo que las escrituras choquen. Entonces, la autoridad del presidente tiene su lugar sobre mí. La autoridad del gobernador de la ciudad tiene su lugar sobre mí. Pero el presidente está sobre el gobernador y el gobernador sobre mí. Y yo como pastor, que tengo una autoridad arriba, ok, yo tengo autoridad sobre el esposo que se reúne en mi iglesia, pero él tiene autoridad sobre su esposa. Es una jerarquía. Pablo habla en 1 Corintios 3 y claro, nada más cita a Dios, Cristo y el varón. Pero esa jerarquía se aplica en todos los aspectos. Pero no podemos poner a una contra la otra. Solo existe una regla por la cual una autoridad queda inválida. Una sola regla en toda la Biblia. Busca en los 66 libros de la Biblia y no vas a encontrar una razón por la cual anular una autoridad. Y la única que anula cualquier legislación y cualquier legislador es cuando dicha regla o dicho legislador contradice a Dios. En ese momento se anula la regla o se anula el legislador. Entonces, en base a esto que usted comenta, cuando una regla contradice a Dios, eso podría ser como una especie de patrón para el pastor y no para el pastor, para que él solito vea los límites que tiene para con el pueblo. Exactamente. Si ese hombre le está diciendo a su esposa que él quiere que la casa se pinte de verde y yo, aunque sea el pastor, ¿yo quién soy para decirle que se pinte de otro color? Los asuntos que no competen a mi autoridad espiritual los tiene que dirigir la otra cabeza. Pero si el esposo le dice, te vas a prostituir y me vas a traer dinero de esa forma, entonces eso ya es contra las leyes divinas. Ir contra Dios, dice Salomón, no hay sabiduría ni consejo contra Jehová. Muy bien. Ahora, apologista, quisiera agregar otra autoridad que existe en la iglesia y que usted predicó de esta autoridad como de alguna manera haciéndole justicia a esta posición que es la posición del copastor. Recuerdo que usted empezó con el hermano Nicolás así, y para hacer justicia siempre ha hablado de la posición del pastor allá en Esfuerzo y Valor, pero el día de hoy voy a hablar de la posición del copastor, que viene a ser la esposa, en este caso en una iglesia. A ver si nos podría nada más agregar algo a este punto que pudiéramos vincular a la respuesta de nuestro hermano. Ok, la autoridad del copastor no es diferente porque es la misma, pero es en sustitución. Entonces no estamos agregando una autoridad extra,
Simplemente estamos delegándole a ese hombre que tiene el título de copastor que la autoridad la toma él en ausencia del pastor, pero no es diferente. Es también paralelo a la autoridad que tiene mamá cuando el padre no está en casa. Entonces mamá le puede decir al niño no sales, o al joven no sales, o vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Si el padre le está entregando esa autoridad a mamá en ausencia de él, los hijos están igual de obligados que obedecer al padre o obedecer a la madre. Es más, un hijo que reta a su madre, como dice Salomón, le sacarán los cuervos los ojos. Muy bien, pues ya oyeron, niños, no reten a su mamá. Mis hijos están escuchando, por favor no reten a su mamá. Si no quieren caminar con bastón todos los días. Muy bien.